¿Me ama a Dios a todo el mundo? Son interrogantes que llegan a nuestra vida y que nos ponen en lugares incómodos a veces, como cuando peco. ¿Será que Dios me sigue amando? ¿Será que Dios ama a mi vecino que a veces dice malas palabras en contra de él, que a veces dice cosas en contra de la Biblia? ¿Lo ama a Dios? Es muy cierto lo que dicen por ahí, eh, que Dios ama al pecador pero aborrece el pecado. ¿Tendrá Mahangadin razón al haber expresado eso? ¿Lo habrá expresado por parte de Dios o solo por emoción de su corazón? Bueno, tratemos un poco de resolver el asunto con el fin de que seamos llenos del conocimiento del Señor. Tome lo bueno y deseche lo malo de esta enseñanza. Bueno, primero quiero aclarar que casi siempre utilizan el Salmo 34, el Salmo 34, 16, con el fin y el objetivo de desacreditar de que Dios pueda sentir amor por, por un pecador, de que Dios esté enojado con alguien que hace lo malo. Bueno, y eso es lo más lógico para nosotros, ¿verdad? ¿Quién no se enoja cuando alguien hace algo malo? Por lo regular sí, pero nosotros a veces pesamos a Dios con nuestra misma naturaleza, no sabiendo que lo de Dios trasciende. Y a pesar de que tenemos el versículo bíblico que dice que nada nos separará del amor de Dios en Cristo Jesús, ¿verdad? Que dice que ni lo alto, ni lo bajo, ni lo ancho, dice que ninguna cosa creada, ni ángeles, ni principados, ni potestades. Aún así nos quedan interrogantes. Bueno, decimos, esos son para los que están en Cristo Jesús. Y es verdad, hay razón ahí, pero ahí nos damos cuenta de algo, de que el amor de Dios, por decirlo así, es inagotable, es insaciable. Hay un versículo bíblico que dice que Dios es amor. O sea, Dios no tiene amor, Dios es amor, Él es. Y cuando hablamos de Él es, hablamos de esencia, no hablamos de algo adquirido, hablamos de identidad, hablamos de ser, ¿ya? O sea, no es que Dios haya adquirido amor, ¿ya? Y la Biblia dice que Él es inmutable, dice que Él es el mismo ayer, hoy, siempre, o sea, Él no cambia, ¿ya? Él es amor, pero debemos de entender también unas pequeñas cositas. Una cosa es que Dios no cambie y otra cosa es que Dios haya cambiado el trato para con el hombre. Y usted dirá, bueno, pero no logro entender eso. Usted tiene que entender que hay un antiguo pacto y un nuevo pacto. Cuando hablamos de pacto hablamos de condiciones, hablamos de cosas establecidas. Si usted, por ejemplo, entrar acá al país Colombia, va a encontrar algunas normas que tal vez aquí son legales, pero allá en su país, de pronto en Estados Unidos, donde usted escuche el mensaje o donde usted vive, no son legales. Porque usted a lo que pasa la frontera y entra aquí, entra en un nuevo pacto, en unas nuevas normas, nuevas cosas por las cuales se rige. ¿Está en la misma Tierra? Sí, está en la misma Tierra, es el mismo planeta Tierra, es la misma atmósfera, es el mismo aire, pero las condiciones son diferentes. Entonces, teniendo en cuenta esto, debemos de comprender y entender que hemos entrado a un nuevo pacto. Hemos entrado a un nuevo pacto. Claro está, los que aceptamos ese nuevo pacto. Hay gente que quiere vivir por la ley y la Biblia dice que si tú quebrantas un solo mandato de la ley, dice que eres culpable de todos. O sea que si yo digo una mentira, yo soy adúltero, yo soy fornicario, yo soy homicida, yo soy todo lo que la ley dice. Eso dice la palabra de Dios, que si tú quebrantas uno solo, eres culpable de todo. O sea que imposible que el hombre se salvara así. Era imposible, la ley no se puso para que el hombre se salvara. La gracia, Jesús sí vino para que las personas sean salvas. Por eso en la misma palabra de Dios dice que todo el que cree en Jesucristo será salvo, no el que cree en la ley. Entonces, teniendo en cuenta eso, no estamos desacreditando la ley para nada. Pablo decía lo siguiente, que bueno, por medio de la ley conocí lo que es pecado y le jugó un papel pues contrario, pues sabiendo que ahora es consciente de ese pecado, pues esa misma ley lo condenaba en cierta manera. Pero entonces la gracia hace lo que tú no puedes hacer. La gracia complementa lo que tú no puedes complementar. ¿Ya? Miremoslo entonces en el Salmo 34, 16. Dice de la siguiente manera, para que entendamos un poco el contexto. Sabemos que estamos en el antiguo pacto, entonces dice de la siguiente manera, es un salmo de David. eh, entonces dice de la siguiente manera, Salmo 34, 16. Dice, la ira de Jehová
contra los que hacen mal, para cortar la tierra en memoria de ellos. Versículo 15 para entender un poco mejor. Los ojos de Jehová están sobre los justos, y atentos sus oídos al clamor de ellos. La ira de Jehová la ira de Jehová contra los que hacen mal, para cortar la memoria de ellos en la tierra. Entonces el Señor está haciendo aquí como verdad diferencia entre el que es justo y el que es injusto. Pero viéndolo en el contexto como tal, usted se acuerda que antes el pueblo de Israel era el pueblo, en nación escogida por Dios, era el pueblo de Dios, ¿verdad? Pero ahora, entrando un poco más en el contexto del que estamos en este tiempo, la Biblia dice que el Señor Jesús le hablaba a los fariseos de la siguiente manera. Él les decía: yo soy el buen pastor y mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y cuando ellos venían y le decía que dinos si eres el Cristo, él decía que ya se los había dicho, sino que ellos no eran parte del redil. Y ustedes no pueden entender lo que yo digo porque ustedes no son parte de mis ovejas. Y ellos decían que estamos ciegos, nos dice que estamos ciegos. Y el Señor vino y le dijo que Él era buen pastor y Él daba la vida por sus ovejas. Y dice: y tengo otro redil, dice el Señor Jesús, y tengo otro redil fuera de este, o sea, otras ovejas que necesito que vengan para pastorearlas. Y el pastor será uno solo, dice la palabra de Dios. Eso está en Juan 9, Juan 10. Entonces, cuando uno lee eso, uno se da cuenta de que el Señor está hablando de los gentiles, de todas las personas que no pertenecen al pueblo de Dios, de los que no son israelitas como tal, judíos como tal. Estaba hablando de los gentiles. Entonces ahí te incluye a ti y a mí. El Señor tenía otras por fuera. Porque acontece que el Señor vino a buscar lo que se había perdido. Y ustedes saben que la Biblia dice que Él vino por los suyos y los suyos no lo recibieron. Entonces el pueblo rechazó a Jesús y la gracia se derramó. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, dice la palabra de Dios. Entonces, teniendo en cuenta el contexto, hablando del Salmo 34, no tiene el poder y la autoridad para decir que Dios está enojado o que Dios no ama al pecador. Porque acontece que en este contexto estamos hablando de un tiempo en donde Dios tenía a un pueblo escogido, tenía a una nación escogida. Y esa nación pues tenía muchos enemigos, gente que practicaba pues cosas que no eran agradables ante los ojos de Dios. Y por decirlo así, eh, haciéndolo como un rema, pues podemos decir que hay gente que no practica ahorita mismo actualmente las cosas que no son de Dios y que Dios puede estar enojado con ellos. Bueno, vamos a llegar a ese contexto para ver si es muy cierto. Pero por ahora, teniendo en cuenta esto, en el contexto está hablando de las naciones enemigas y está hablando del pueblo justo de Dios. Entonces, como tal, Dios sí estaba enojado con esas naciones enemigas. Estaba enojado y por eso David está diciendo de esta manera. Ahora, nosotros debemos entender de que también David habla muchas veces y profetiza o habla del futuro sin él saber que lo hacía. Porque mire, si usted puede leer, dice: claman los justos y Jehová los libra. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones de justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Él guarda todos sus huesos y ninguno de ellos será quebrantado. Y todos sabemos que ese versículo bíblico que está ahí fue una profecía sobre Jesús. Porque acontece que la Biblia relata que cuando Jesús fue crucificado y consumado es, dijo, y todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Que hubo un temblor y todo eso, los soldados deberían de apercibirse de que los que estaban crucificados estaban muertos. Y a los otros dos vinieron y les partieron las piernas con el fin de que el cuerpo quedara pues extendido y así pudieran morir rápido, asfixiados ya, tendido por las manos y sus pulmones comprimidos. Pero entonces lo que vemos aquí es que esta palabra se cumplió porque en el momento en que le iban a quebrantar los huesos no pudieron. Ellos no pudieron quebrantar, ningún hueso fue quebrantado, dice su palabra, para que se cumpliera lo escrito por esta profecía aquí. Entonces ustedes se dan cuenta, si ven lo que maneja todo el contexto de ese capítulo, entonces si no hay como un argumento, algo firme para decir que Dios no ama al pecador. Ahora, bueno, pasemos entonces al nuevo parte y a ver qué habla el Señor sobre esto. ¿Qué dice el Señor sobre amar al pecador o no amar al pecador y ese tipo de cosas? ¿Qué habla Dios sobre esto? ¿Qué dice Dios sobre esto? Entonces vamos ahí a la primera de Juan. Primera de Juan 4.10. Primera de Juan 4.10 dice de la siguiente manera. Dice de la siguiente manera. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado tanto, así debemos también
también nosotros amarnos unos a otros. Presta atención. Aquí dice, en esto consiste el amor. Primero, en esto consiste Dios. Para que usted entienda, porque la Biblia dice que Dios es amor. En esto consiste. No en que nosotros hayamos amado a Dios. Entonces, parece que se derrumba el contexto de que Dios no te ama cuando eres un pecador. Porque esto no consiste en que tú amaras a Dios, sino que Dios te amó primero. ¿Y qué quiere decir que Dios te amó primero? Pues en realidad, lo que quiere decir como tal es que cuando dice que esto consiste en que Él nos amó, quiere decir que Él te amó desde que te concibió, desde antes de la fundación del mundo. Yo no entiendo cómo predican que Dios pues no ama al pecador, pero sí le hablan de que Dios tiene un propósito con él. O sea, es ilógico cuando entramos al nuevo pacto decir eso. O decirle que Dios está airado contigo para después decirle, ven, que Dios se quiere reconciliar contigo. Por decirlo de esta manera, Dios tiene rabia, pero ahora vente. No, no. Si yo tengo rabia con alguien, pues lo que menos quiero es reconciliarme con alguien. Eso sería como ilógico. Pero en la abundancia de Dios, en el amor de Dios, Dios te ama desde mucho antes. Y te lo voy a comprobar con el siguiente versículo que vas a ver. Vas a ver lo que hace Dios. Dios hace una súplica. Y eso no nos parece a nosotros como que muy entrante. Porque nuestro amor es limitado. Pero bueno, en fin, este amor consiste en que Él te ama primero. Él te ama antes de que tú le conozcas. Él te ama antes de que tú hagas de pronto obras buenas. Ahora, la Biblia dice que tus obras delante de Él son como trapos de inmundicia. Entonces, ¿en qué consiste este amor? En que Él nos amó primero. Él nos amó primero. Él nos ama primero. Él nos ama antes de llegar. Ahora, yo no entiendo por qué cierran el amor al pecador, el amor de Dios al pecador, como si ustedes nunca, como si yo nunca hubiéramos sido pecador. Yo entiendo de que Él me amó a mí cuando yo ni siquiera le conocía. ¿Por qué yo puedo decir entonces que Dios no ama al pecador? Si Él me amó a mí, yo que fui santo toda mi vida, no. Yo antes de conocerle, en realidad estaba haciendo las cosas mal delante de Dios. Ahora, bueno, vamos primero a aclarar de la siguiente manera con 2 Corintios 5:18, para que ustedes se den cuenta de, de, de lo poderoso que es esto. 2 Corintios 5:18 dice de la siguiente manera: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. O sea, nuestro objetivo como tal, el ministerio es servir para que la gente se reconcilie con Dios. Pero uno cree que eso lo hace uno, pero mira lo que dice: que Dios estaba en Cristo, Dios en Cristo, el Padre en Cristo. O sea, si hubiera sido Cristo solamente, el Padre, Dios el Padre en Cristo, reconciliando consigo al mundo. Presta atención, al mundo. El contexto que nosotros tenemos de mundo, sabemos que son todos los que están perdidos. Ese contexto hay que tenerlo muy claro. Porque si usted me viene a decir que estaba reconciliando al mundo, a las cosas materiales, si las cosas materiales no tienen espíritu, no tienen alma, ¿qué se va a salvar? Estaba reconciliando al mundo, a los gentiles y a los judíos que habían hecho cosas malas delante de Dios. Entonces dice, reconciliando al mundo. Y mira lo que dice: no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados. Entonces, ¿por qué usted cree que por un pecado, una persona queda descalificada, porque esa persona esté pecado, Dios no le va a amar? Dios no le ama. Eso está contradiciendo lo que Dios dice. Ahora la Biblia dice que en la multitud de tu palabra está tu verdad. No podemos decir que Dios está irado con una persona y acá vamos a decirle Dios le ama. Eso contrarresta y lo que muestra es, por decirlo así, un Dios débil que no tiene, que es un mentiroso, que no tiene carácter. Y ese no es Dios. La Biblia dice que Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Entonces dice, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Y mira lo que sigue diciendo: así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios, como si Dios rogase por medio de nosotros. O rogamos en nombre de Cristo reconciliados con Dios. Imagínate tú, Dios rogándole al pecador para que se reconcilie con Él. Y ustedes me van a decir, o escucho decir, que Dios no ama al pecador. Es tremendo.
Dios a través de nosotros clamando, rogándole a las personas que se reconcilien con Él. Nos lleva como a ese capítulo allá: si sus pecados son rojos como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana. Y dice el Señor: ven y póngase a cuenta conmigo. Bueno, pero esto pasa cuando no entendemos el sacrificio tan grande que es Jesús. Cuando nosotros queremos agradar a Dios en nuestras propias obras. Cuando nosotros creemos que el sacrificio de Jesús, o a veces somos tan egoístas, fue por mí solamente, y no es hacia otros, no se regó hacia otros. No, mire, Jesucristo vino a reconciliar el mundo, el mundo como tal, a los gentiles, a los no gentiles, al que estaba perdido. Inclusive, Él dice: yo he venido a buscar lo que se había perdido, si no esa tarea está mal. Y dice la palabra de Dios que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, y el Señor nos aclara después que Él vino por lo que está perdido, y usted me dice que no ama al pecador. Esto está un poco distorsionado. Entonces, primera de Juan 2:2, para que nos vayamos aclarando pues más este panorama. Primera de Juan 2:2. Primera de Juan 2:2 dice de la siguiente manera. Primera de Juan 2:2. Y Él es, bueno, mire lo que dice: hijitos míos, estas cosas os escribo de 2:1 para que no pequéis. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Bien. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Oh, hasta ahí qué bien, para todos los que somos salvos. Qué bueno que Él haya sido la propiciación por nuestros pecados. Pero mire lo que dice el versículo 2, el versículo más adelante. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Por los de todo el mundo. Perdóneme si usted quería descalificar y no quería de pronto, quería que Dios lo hiciera usted más justo y al otro más impío, que Dios tuviera ira con él, con aquel. Pero en realidad Dios está rogando reconciliación a ese pecador. Ahora, el papel que tú juegas, tú que de pronto dices: Dios no ama al pecador y ese tipo de cosas, ¿estás tú buscando la reconciliación entre ese pecador con Dios? Porque eso es lo que me dice la palabra de Dios, que Dios dentro de ti empezará a rogarle reconciliación a los pecadores, a aquellas personas que no han conocido de Dios. Aquí Él es la propiciación. Cuando nosotros creemos que Jesucristo no es suficiente, creemos que Dios pues está enojado. Recuerden esto: Jesucristo sació la ira que Dios tenía para con nosotros. Jesucristo la sació. Jesucristo la sació. Y ahora Jesucristo abrió la puerta a la gracia, son cosas inmerecedoras para absolutamente todo. Antes Dios sí tenía un pueblo escogido, pero la Biblia dice que a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Y a todo el que cree en Él le dio la potestad de ser hecho hijos de Dios. Ah, pero ellos no han creído. Ah, pero es que ese es el papel que Dios nos mandó en el ministerio de la reconciliación, con el fin de que ellos crean esta verdad, logren entender esta verdad, de que ellos, viendo a Jesucristo como el Señor y Salvador, están reconciliados con Dios. O sea, en pocas palabras, como si un tiquete estuviera comprado a su nombre. Ellos lo único que tienen que hacer es ir y asistir. Porque así pasa. Y así es la gracia. Y ese es el amor de Jesucristo. Bien. Entonces quiero aclarar también Efesios 2, pues para que no quede por ahí de pronto algo fuera de esto. Efesios 2. Efesios 2 dice de la siguiente manera. Bueno, voy a leerlo y aquí me tocó pues escudriñar un poquito más, pues dado a que la Biblia dice pues que escudriñó precisamente las escrituras, porque hay que aclarar y me encanta cuando la palabra no es logo solamente que es muerta, sino cuando tiene revelación, algo profundo. Dice de la siguiente manera Efesios 2. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Él nos dio vida. Cuando estaban muertos en delitos y pecados. O sea, Él mostró su amor para con nosotros cuando nosotros estábamos muertos en vuestros delitos y pecados. O sea, esto no era cuando estabas convertido. Esto era cuando estabas muerto. Él te amó. Él te amó. Él te amó. Yo digo, ¿cómo Dios no te va a amar? Aún, bueno, cuando tú todavía no has conocido de Jesucristo. Si la Biblia dice que Él hizo cada tejido tuyo, cada en el vientre de tu mamá, ¿cómo Dios no va a amar? ¿Usted cree que Dios no va a amar al pecador? Es más,
La Biblia dice que donde abunda el pecado sobreabunda la gracia. Inclusive por ello fue que Jesucristo vino. Jesucristo no vino a llamar justos al arrepentimiento, sino a pecadores a salvación. Métase eso en la cabeza. Entonces, teniendo en cuenta lo siguiente, Él dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, o sea, no en este tiempo, era cuando eras pecador, Dios te amó allá, y ahí Dios te dio vida allá, te llamó desde allá, vino a esta tierra a buscarte, el amor te alcanzó allá, cuando tú estabas muerto en vuestros delitos y pecados, y cómo tú vas a negarle la puerta a otro a decir que Dios no lo ama. Claro que lo ama. También Dios está, las personas cuando se convierten a Cristo y lean esto, se van a dar cuenta que Dios los amó allá. Y dice, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo las corrientes de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Y este es el versículo 3 que me tocó pues buscarlo en un contexto pues más cercano, dice de la siguiente manera, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturalezas hijos de ira, lo mismo que los demás. Bueno, aquí la Biblia está diciendo que éramos hijos de ira. O sea, podemos decir lo siguiente, entonces cuando yo estaba en el mundo, cuando no conocía de Dios, estaba en pecado, yo soy un hijo de la ira de Dios. Dios está enojado conmigo. Bueno, pero miren lo que dice aquí, y quiero que entendamos el contexto. Dice de la siguiente manera, entre los cuales también todos vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Bueno, sabemos y entendemos una cosa, que todo el que acepta a Jesús como su único y suficiente Salvador, ese es salvo, ¿verdad? Y sabemos que viene un juicio final, que hasta el momento no es que Dios esté enojado, sino que ¿qué va a pasar? En el fin habrá una ira desbordada para todo el que no aceptó a Jesús. Entonces yo quiero, para que entendamos esto, yo me fui a la Biblia K2, la Biblia israelita, una de las versiones más cercanas a lo que el Señor quiso decir en contexto. Y mire lo que dice acá, dice, es verdad, todos vivíamos así en un tiempo, siguiendo las pasiones de nuestra vieja naturaleza, y obedecíamos sus deseos y los deseos de nuestro pensamiento. En nuestra condición natural, estábamos en camino de la ira de Yahweh. Escuche, presta atención porque aquí la palabra camino es muy importante. Estábamos en camino de la ira de Yahweh. En camino quiere decir en pasos de la ira. O sea, estábamos caminando por ahí, por ese camino. O sea, no habíamos llegado, estábamos caminando. Y todas las personas que están en pecado y haciendo eso, están caminando en ese camino. Pero no quiere decir que han llegado a la ira de Yahweh. Dice, en camino a la ira de Yahweh, tal como todos los demás. Juan 14:6 dice de la siguiente manera, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino a través de mí. Este versículo complementa eso. Todos los que hemos llegado a Jesús, hemos llegado al camino verdadero. Por lo tanto, el juicio que vendrá no nos competirá a nosotros, no nos tocará porque ya la ira de Dios fue saciada en Jesús. Pero todo el que no acepta a Jesús, la ira le vendrá, pero en el juicio final. Por ahora Dios los ama. Por ahora, y les amará. Dios no cambiará su amor. Porque acontece que Dios ama aún a los que se fueron al infierno. Dios los ama. Dios no quiere que nadie perezca, dice su palabra. Sino que, ¿qué pasa? Que mientras nosotros estábamos en esos delitos, deleites y placeres del mundo, Dios nos amaba, Dios nos ama estando allá, pero nosotros íbamos en un camino de ira, porque acontece que todo camino fuera de Jesús no nos lleva al Padre. Pero no quiere decir que Dios esté airado con nosotros, porque Dios lo que busca es reconciliarnos con nosotros, porque Él sació su justicia. El enojo de Dios lo sació en Jesucristo, cuando Jesús murió por nuestro pecado en la cruz. Si no, usted me dice que ese sacrificio no es suficiente.
Y sabemos que es por ese sacrificio que nos podemos acercar al Señor Jesús. Dice de la siguiente manera el versículo 4, pero Dios que es rico en misericordia, preste mucha atención, porque después de haber hablado de esto, dice, pero Dios que es rico en misericordia por su gran amor que nos amó. O sea, ahí el versículo nos completa. Después de hablar del 3, que hablaba de hijos de ira, dice el versículo 4, pero Dios que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó. Y está hablando de pasado. Nos amó. Como para que nosotros pudiéramos lograr entender y comprender que Él nos ama. Yo escuché esto y yo creo que esto es una gran verdad. Yo nunca haré nada tan bueno para que Dios me ame más, ni nada tan malo para que Dios me ame bueno. El problema de las personas es que a veces nosotros nos consideramos buenos delante de los ojos de Dios. Y Jesús no aceptó ese crédito. Cuando el joven rico le dijo que maestro bueno, Jesús dijo, bueno, bueno solo mi Padre que está en los cielos. Y a veces usted quiere aceptar ese atributo de bueno. Eso nos da a entender a nosotros de que ni tú eres bueno, ni el pecador que está allá es bueno. Todos somos personas malas que nos suceden cosas buenas. Tanto es que la Biblia dice, ustedes siendo malos dan buenas cosas a vuestros hijos. ¿Y entonces en qué consiste esto? En que cuando Jesús viene a mí, yo le acepto en mi corazón, la justicia de Dios viene sobre mí. Es Jesús en mí, no soy yo el que logra hacer eso. Entonces viene la justicia y me cubre. Pero acontece que todos somos malos, todos, todos somos malos. Cuando entendemos eso, sabemos que no hay personas buenas que le sucedan cosas malas, sino personas malas que nos suceden cosas buenas. Entonces ya tú te das cuenta que tú eres malo y el pecador que está allá también es malo. Tú no eres bueno, tú eres malo. Y por eso necesitas el camino correcto. No ir por el camino de la ira, necesitas el camino que es Jesucristo, el camino de Dios. Porque ese camino de ira no es que Dios está irado, sino que es un camino de ira que a lo último, por no haber aceptado la propiciación por sus pecados Jesucristo, pues vendrá la condenación eterna. Pero Dios no está enojado. Dios está buscando reconciliación con las personas. El mismo Dios lo está buscando. Versículo 5 para que sigamos viendo lo que dice. Aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Aún estando nosotros muertos en pecado, está hablando de nuestro pasado. Y dice, por gracia sois salvos, por algo inmerecido, por misericordia, por esas cosas que ustedes no merecen, por eso es que son salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. ¿A quién resucitó? A los muertos. O sea, hello, no puede resucitar a un vivo. ¿Y quiénes son muertos? Los que están muertos en vuestros delitos, deleites y placeres en la carne. O sea, a los pecadores. Y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Bueno, si usted es de esos pecadores arrepentidos, de esos que han conocido, aquí dice que nos resucitó a sí mismo y nos hizo sentar en lugares celestiales para mostrar en los siglos venideros las riquezas de su gracia. Si usted es de los que cree que Dios no ama al pecador, pues no muestre las riquezas de su gracia. Entonces, pero aquí dice que Dios te llamó para eso, para que mostrar las riquezas de su gracia. ¿Qué es la palabra gracia? He traducido, por decirlo en otro contexto, misericordia. Que he traducido en otro contexto, las cosas que tú no mereces, las cosas que nadie merece. El pecador no merece la salvación, pero aún así Dios se la da. El pecador no merece el amor de Dios, pero aún así Dios se lo da. Eso está hablando Jesús. Porque por gracia soy salvo por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Aún la fe es un regalo que Dios te da. No por obras para que nadie se gloríe. Porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Teniendo en cuenta todo esto, creo que ya hemos llegado a la conclusión, o por decirlo así, que se haya aclarado un poco el pensamiento, de que Dios nos ama y que el amor de Dios no tiene límite. Yo no quiero limitar el amor de Dios. Dios ama al pecador. Dios ama a esa persona. Yo amo a mi hijo y la Biblia dice que yo siendo malo, cuando él hace cosas buenas y cosas malas. Otra cosa es que mi hijo se salga de mi protección, como le pasó al hijo pródigo.
sale de mi protección. Y a lo que Él sale de mi protección, yo no puedo hacer nada, está expuesto a la ira de los demás, a la ira del mundo, a la condenación que hay en el mundo. Pero eso no quiere decir que yo no le ame. Yo le amo. Yo le amo. Y estoy seguro que como padre, yo siendo malo, me asomaría todos los días a esperarlo. Es más, yo iría a buscarlo. Como el padre que relata la Biblia que se asomaba todos los días a ver si su hijo venía. Así es el amor de Dios. Dios nos guarda. Dios nos ama. Un amor perfecto. Y no consiste en que nosotros le amemos. Porque eso quiere decir que es un amor condicional. Que tiene condiciones. Que Dios me ama porque yo le amo. Inclusive el mismo Jesús dijo eso. ¿Qué mérito tiene que amen a los que los aman? Yo les digo, amen a los que los odian. O sea, el mismo que dijo estas palabras no las va a poner en práctica. Claro que sí, claro que sí. Que Dios sea depositando en nosotros, o más bien sea aclarando en nosotros el ministerio de la reconciliación.